Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de la segunda porción de la Torá, que es Parashá Noé o Parashá Noach. Esta porción, que va de Génesis capítulo 6, 9 hasta el capítulo 11, 32, nos va a hablar de la famosa historia del arca de Noé, del diluvio, de las motivaciones que llevaron al creador de todas las cosas a barrer la creación y empezar de nuevo con estas 8 personas, que son Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Estas 8 personas que van con los animales limpios, que son los aptos para comer, que son 7 parejas que llevan de estos animales y una pareja que llevan de los animales que no eran aptos para el consumo humano, que son las normas que aparecen acá más adelante en Kashrut, en lo que es la comida kosher, de qué animales son aptos o no para el consumo. Y es justamente esto lo que se habla acá, de los animales puros e impuros, que es como nos llegó kosher o lo kosher, que es apto o no apto. Y más allá de esto, algo particular que quisiera reflexionar o decir en esta oportunidad del ciclo de la Torá, es que parece muy curioso que después de haber pasado por la creación, por todas las etapas que conocemos de la porción de Bereshit, del inicio, del comienzo, va a pasar una tragedia familiar, un hermano mata a otro, hay una esperanza de una nueva generación con Seth, y al finalizar Dios decide que porque la maldad, la violencia ha tomado el mundo, es necesario destruirlo. Y hablemos un poco de la que es la memoria celular. La memoria celular es como esos gestos que tenemos de nuestros padres, que aunque no nos han enseñado puntualmente a hacer algo, tenemos las mismas características de los aspectos que hacemos, no solamente en nuestros modales, en las señas que hacemos, sino que también en aquello que decidimos de nuestra vida. Y sabemos que el ser humano, desde el inicio, dice Dios, los voy a barrer de la tierra, porque su corazón continuamente está al mal. ¿Y qué sucede con el ser humano? ¿Por qué esa tendencia hacia la maldad? ¿Por qué esa tendencia hacia la violencia? ¿Qué es lo que va a causar el fin de la raza humana sobre este planeta? Precisamente el egoísmo, y siempre van a haber guerras a causa de egoísmos, poderes, querer estar siempre uno sobre el otro, querer resaltar más que el otro, querer más aplausos que el otro. Y esto es lo que nos lleva a destruirnos como humanidad. ¿Qué nos lleva a unificarnos como humanidad? El amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué es lo más curioso que veo de esta porción y de la reflexión que quiero hacer el día de hoy? Y es precisamente que esto depende de nuestra vista, depende de nuestros ojos. Al finalizar de la porción anterior, en el comienzo, dice que Noé halló, encontró cómo hallar gracia delante de Dios. Dice, y Noé halló gracia delante de Dios. No que Dios vio a Noé con gracia, sino que Noé encontró una fórmula para poder encontrar gracia con Dios. Y lo podemos ver que todo depende de la vista, de cómo nos mostramos y de qué acciones hacemos. La fe sin obras es muerta. De qué acciones hacemos para que nosotros podamos ser vistos como tierras deseables, como especial tesoro, como sal y luz de la tierra. ¿Qué es la luz? El Mesías mismo dijo, nosotros no podemos colocar una lámpara debajo de un cajón porque no cumple su propósito, que es alumbrar. Cuando somos personas que buscamos la espiritualidad, personas que buscamos el ayudar al otro, el amar al prójimo como a sí mismo, personas que tratan de ser luz al mundo, de no solamente vivir haciendo las cosas buenas, sino que esas cosas buenas impacten a los demás, es lo que nos convertimos como en la luz del mundo. Y tenemos que estar en un lugar visible, en un lugar donde nos pueden ver. Es el mismo principio espiritual, la misma ley que puede aplicar en versículos como en Proverbios capítulo 12, 3, donde dice que no se afirmarán en la impiedad, mas la raíz de los justos será firme. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos basar en las injusticias, en hacer daño, en ser personas que causan daños a otros,
en estar llenos de violencia, sino que aquí lo que vamos a hablar es que dónde está la firmeza de los justos. ¿Cuál es eso que nos mantiene firmes en la roca de nuestra salvación? Es precisamente que nuestras acciones no solamente sean buenas, como el mismo Mesías dijo, ¿de qué les sirve ser buenos o de qué les sirve orar con las personas que son bien con ustedes? Sino que más bien oren por sus enemigos. El orar está bien, pero una acción más allá que pueda impactar a la humanidad es lo que tenemos que buscar para que podamos ser vistos y podamos encontrar esa fórmula para hallar gracia delante de Dios y que asimismo la bendición pueda llegar y se materialice no solamente para nosotros, sino para poder ayudar a los demás. ¿Y de dónde vemos esto? Vemos que Noé, después de construir el arca, de estas medidas que ya habíamos visto anteriormente, de los 3 niveles, cuando ingresan y que el Eterno mismo cierra la puerta, en el capítulo 8 de Génesis dice que Noé tomó una paloma y esta paloma la envió para que pudiera ver si ya la tierra estaba seca, si ya era apta para poder volver a habitarla. Recordemos que toda la tierra se inundó, que fue 15 codos más arriba de la montaña más alta. Era necesario volver a empezar, pero también era necesario enviar en ejemplo a esta paloma que iba a tener una visión diferente. ¿Y por qué lo decimos que es una visión diferente? Porque si lo vemos más adelante en los profetas, en Isaías 60, 8 específicamente, dice que será como esta paloma que ve las chimeneas, que ve diferente, que ve algo mucho más allá. No se envió el cuervo no encuentra la tierra seca, y hay una relación que encuentran los sabios con respecto a la palabra cuervo, que es Oreb, la palabra chimenea que es Arubá. Y es precisamente esto. La paloma puede ver mucho más allá. El cuervo posiblemente, las personas que tienen una visión diferente, pueden ver el humo de la chimenea. Las personas que ven mucho más allá, que los ojos son el reflejo del alma, que ven un poco más allá sobre el interior, pueden ver lo que está pasando dentro de la chimenea. Y es que no es la única forma en donde los ojos se ven reflejados dentro de la palabra. Yo creo que en uno de los libros donde más se ve reflejados los ojos de paloma es en Cantar de Cantares, donde en el capítulo 1 va a hablar de estos ojos que están tras de un velo. En el capítulo 4 va a decir que esta paloma mía, o hermosa como la llama, dice que sus ojos son tan preciosos y que quiere ver a través de ese velo. Y en el capítulo 6 es donde aparece esta frase de paloma mía, perfecta mía, hablando de qué es esto que está buscando el Eterno, qué es esta famosa novia del Cordero, la iglesia, la comunidad de los santos, aquella que se le dio el vestirse de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Qué es la humanidad para el Eterno, sino este ejemplo que hay de pareja, de esperar a la novia, de esta relación que se unió a través de aquel que restauró la conectividad con el Eterno, que está para reconciliarnos con el Padre, con el Creador de absolutamente todas las cosas, de todo lo visible y lo invisible, de aquel que en el principio creó todo, que le dolió en su corazón ver la maldad del hombre, ver que la tierra estaba llena de violencia, ver que otros seres de otras densidades tomaban hijas de los seres humanos, y ver también que los seres humanos tenían aberraciones con animales y que ni los animales ni el ser humano, y si lo vemos en la carta de Judas, ni estos vigilantes o seres de otras densidades que vinieron tampoco quedaron sin castigo. Tocó barrer todo esto y empezar de nuevo con estas 8 personas. Si lo vemos al final de la porción, Noé sale, está la promesa del arco iris, este arco iris que nos gusta tanto ver y que llamamos a las personas para que lo vean, pero es la misma tierra diciendo: por violencia
Se hizo un pacto para no destruirnos más. Es para recordar no solamente que Dios tiene misericordia de nosotros, como lo dice Isaías 60. Los destruí en mi ira, pero los trataré con misericordia y vendrán y restaurarán de muchos lugares la tierra prometida. Y es justamente esto. Dios nos ve con unos ojos diferentes. Empecemos nosotros a ver esta humanidad con unos ojos diferentes. No solamente ver lo superficial, sino que podamos empezar a tener ojos de paloma, para que Dios nos diga, amada mía, preciosa mía, porque somos personas que vemos diferente. Impactamos al mundo de forma positiva. No solamente hacemos las cosas bien, sino que aparte de esas acciones buenas, buscamos beneficiar a los demás. Que sea algo mucho más grande que solamente ser buenos. Que sea alumbrar a la humanidad. Ese es el propósito que realmente nos pide acá Noé. Claro, después podemos ver el que Noé simplemente se salvó él y su familia. Después podemos ver a Abraham que intercede por su sobrino Lot y por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero hay que llegar al nivel de Moisés, a decir, si vas a destruir a todos, incluyéndome a mí, porque tenemos que aprender a que todos, la unidad, es lo que realmente va a buscar el que el ser humano pueda pasar a esa nueva etapa, a la etapa de la redención, a la etapa de ser uno con el Mesías. Así que les animo en esta porción a ver diferente, a no ver simplemente que hay un temor del Eterno, como pasó en la Torre de Babel, y que hagámonos un hombre por si nos separan otra vez o pasa algo con nosotros. Más bien, entendamos que Dios tiene un propósito para que cultivemos esta tierra, para que la cuidemos, y que no importa si tienes un idioma o otro, todos venimos de esas 8 personas que salieron del arca, que enviaron una paloma que miraba diferente y que esa paloma trajo una rama como prueba, que Dios había hecho un pacto con la humanidad. Shabbat shalom a todos.